Bueno, estamos con Daniel López, gracias por recibirnos ahí en la comuna de La Cumbrecita, jefe comunal, pero aparte un referente importante en todo el Valle de Calamuchita. ¿Cómo estás, Dani? Un gusto poder conversar con vos. Hola, ¿qué tal, Víctor? Un gusto para mí estar en este emprendimiento tuyo, que la verdad que, bueno, hace ya un poco más de un año, ¿no? Ah, así es. O cerca de un año, y donde estuvo muy interesante, bueno, y lo veo todos los sábados que subís en las redes lo que estás haciendo, y la verdad es que está muy bueno. Bueno, Dani, muchísimas gracias. Vos fuiste el primer invitado, así que también agradecerte por la confianza y Bueno, por estar siempre. Contanos un poquito, ¿cómo estás? ¿Estás en La Cumbrecita, por supuesto? Contame cómo está La Cumbrecita, cómo está Calamuchita. Estamos viviendo un momento complicado con esto de la pandemia. No sé en qué fase están. ¿Cómo estuviste vos todos estos meses? bueno, mirá, la verdad es que la cumbrecita, como a todos, pero por cómo es la cumbrecita, cómo es su manera de vivir, porque la realidad es que vivimos del turismo absolutamente, y ahora se nota más que nunca. Nosotros ya llevamos más o menos el 10 de marzo, unos días antes de que el gobierno nacional dictara el aislamiento obligatorio. Nosotros ya lo habíamos hecho porque, bueno, estábamos recibiendo siempre recibimos algo de gente del extranjero, y bueno, ya se corría de que había posibilidades ciertas de que el virus llegara a Sudamérica, y bueno, ahí nosotros ya cerramos ya te digo, 10 días antes, y bueno, de ahí en adelante, por supuesto que ha sido otra cumbrecita. Te diría que los primeros días lo disfrutamos mucho nosotros. Hacía mucho tiempo que la cumbrecita no era solo para nosotros, para los cumbrecitanos. A Dios gracias, nosotros hace muchos años ya logramos que Cumbrecita tuviera un mini turismo en todo el año. Entonces no había día en el año que no hubiera gente visitándonos. De ahí en adelante hemos llevado esto, creo que bastante bien, como lo ha llevado el Valle. El Valle tuvo en su momento nada más que 2 casos en la primera semana, que eran padre e hijo que habían viajado a Brasil, en el cual se los aisló, se hizo todo lo que debía hacer. Hoy están recuperados, y después de ahí no hubo más nada en el Valle. Pero bueno, eso también nos ha significado que llevamos más de 100 días, casi 4 meses, trabajando duramente para que todo lo que tiene que ver con los protocolos y la bioseguridad y el cuidado de los vecinos de Cumbrecita y del Valle, pero que bueno, también la actividad económica es cero, y eso hoy está en la mesa también, ¿no? Hay que ponerlo en la mesa, y porque no hay más recursos, esa es la realidad. Aparte, Dani, ustedes viven casi exclusivamente del turismo, así que me imagino que el impacto ha sido muy fuerte en lo económico. El impacto ha sido, te diría que hoy brutal. Se paró la economía en su totalidad. La economía de Cumbrecita, también hemos visto cosas, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, lo la realidad que tenía Cumbrecita con el turismo, que era bastante sustentable, te diría. Y de hecho, a raíz de que somos sustentables en el turismo, en lo económico, y ni hablar de que tratamos que en lo ambiental y en lo turístico sea así, hemos logrado hasta llegar a 4 meses a podernos manejar con nuestros recursos propios, porque la verdad es que Totalmente. Brasil tiene un problema, la comuna de la Cumbrecita tiene un problema bastante serio y de bastante tiempo, que recibe muy poca coparticipación, tiene un problema de coparticipación importante, que en medio de la pandemia, ayer por ejemplo recibimos la coparticipación de junio de $1, y eso nos significa que no tenemos muchos recursos que nos llegan, y los recursos que hemos usado en estos meses de pandemia son absolutamente de la comuna de La Cumbrecita y de los vecinos. Totalmente. Yo siempre pongo el ejemplo, Dani, de La Cumbrecita como que uno de los pueblos de Córdoba, más allá que siempre digo que es distinto, ¿no? Porque más allá de que Córdoba es bella, todos sus pueblos tienen su historia, su cultura, su idiosincrasia, su naturaleza, pero ustedes tienen algo distinto y que realmente es diferente en todo Córdoba. Es un pueblo netamente alpino, con una cuestión edilicia totalmente diferente a todos, con su flora, con su fauna, y que
vos, como jefe comunal y tu gente, han sabido quebrar la estacionalidad. Es uno de los pueblos que labura los 365 días del año, con inclusive turismo internacional. Por eso hablaba de que el impacto económico, sobre todo en tu pueblo, debe haber sido muy grande. ¿Cómo se están preparando y cómo ven el futuro? De acuerdo a las posibilidades que hoy vemos, que seguimos en cuarentena, que todavía no hay nada, digamos, un horizonte cierto. ¿Cómo se están preparando ustedes? ¿Cómo te estás preparando vos como jefe comunal y como conductor de tu pueblo? Mira, no vas a encontrar otro lugar parecido a la cumbrecita, te diría que en la Argentina ni en Sudamérica, me parece. Y en Europa encontrás algunos lugares muy parecidos, pero que por ahí no están tan naturales y tan virgen como como es la cumbrecita. Pero bueno, a raíz de eso, yo creo que Cumbrecita tiene, hablamos de Cumbrecita, después te digo lo que es el Valle, que me parece que es más o menos lo mismo, pero Cumbrecita tiene la gran oportunidad de ser de lo que va a ser el turismo post pandemia, que va a ser un turismo, creo, con mucho más organización. Cuando hablo de organización es que la gente va a tener que saber de antemano qué es lo que va a hacer, qué es lo que no va a hacer, dónde va a ir, cómo lo van a recibir. Y esto es lo que Cumbrecita hace casi 20 años que hace. Vos no podías venir a Cumbrecita y decir, bueno, voy a Cumbrecita y veo qué hago, no. Llegabas a Cumbrecita, te atendíamos con la gente de turismo, te explicábamos cómo era el sistema de dejar los autos, de andar caminando, de decirte cuáles eran las actividades que podías hacer, dónde podías ir a comer, dónde podías ir a hacer alguna actividad de trekking, ir al parque, a Peñón del Águila, ir a la cascada, hacer cabalgata. Todo eso estaba totalmente organizado. Vos no podías llegar a la Cumbrecita y decir, a ver qué hago, porque inmediatamente cuando llegás a Cumbrecita todo eso te lo estaban ofreciendo de la mejor manera y de la parte oficial, o sea, del turismo de la comuna. Hoy hemos generado 12 circuitos más, en el cual hasta a mí me sorprenden los lugares que hemos armado para que la gente pueda caminar. Yo creo que, como te digo, tenemos la gran oportunidad de ser un lugar especial para el turismo que va a venir, que es el turismo a modo coronavirus. No, pero aparte, Dani, como bien explicaste vos, Cumbrecita es el primer pueblo peatonal de la República Argentina, no sé si único, vos me sabrás corregir, pero es el primer pueblo peatonal de la República Argentina con todo lo que eso significa para el medio ambiente, el cuidado de la naturaleza, es una reserva natural, tenés bosques, senderos, como decís vos, tenés arroyos, cascadas. Es un lugar realmente que la gente, le digo, la gente que todavía no tuvo la oportunidad de conocer Cumbrecita, que por favor se llegue, porque tiene cosas únicas, como bien dijiste vos, en la República Argentina. Dani, ubicanos un poquito para que seguramente algún desprevenido que dice Cumbrecita y no sabe bien el lugar específico. Bueno, mirá, la Cumbrecita está a 128 kilómetros de Córdoba capital, al sudoeste, en el departamento Calamuchita. Es un valle que tiene un poco más de 70 kilómetros de largo por 35-40 kilómetros de ancho. Está entre los dos cordones montañosos que tiene Córdoba, la provincia de Córdoba, y nosotros somos el pueblo más alto de la provincia de Córdoba. De los 427 municipios y comunas que hay en Córdoba, la Cumbrecita es el pueblo más alto, está a casi a 1500 metros de altura. Es un lugar, yo digo que es el mejor lugar del mundo para vivir y uno de los mejores lugares del mundo para visitar. Doy fe. Es una aldea con muchas raíces y mucha impronta de lo centroeuropeo. Yo no soy el caso, yo soy alguien que nació acá en este lugar. Soy de la parte que tiene raíces originarias, soy descendiente de Comechingón, nací acá. Pero ¿quién te acompaña? ¿Quién te acompaña? Es alguien que es muy importante para el pueblo, ¿no? Con mucho orgullo lo digo, y la verdad que, y con más orgullo todavía de haber podido lograr con dos culturas absolutamente distintas, como es la cultura centroeuropea, de quienes vinieron y de alguna manera vieron este lugar como un lugar, como su lugar en el mundo, y nosotros que ya, mi abuelo ya existía acá, ya vivía acá cuando llegaron los europeos,
y de ahí en adelante se ha logrado poder armar una comunidad, una sociedad en Cumbrecita donde todos trabajamos para lo mismo, ¿no? Para cuidar un lugar tan bello como es el nuestro y encima que encima de eso nos dé la posibilidad de vivir de algo como es el turismo, mostrando las bellezas naturales, que son muchas, la verdad es increíble lo que hay en Cumbrecita, y después lo que el hombre ha podido hacer, de ahí con esa impronta centroeuropea, con la ayuda y la mano de obra de nosotros, de los criollos, como nos llamamos acá, y que hemos llegado a tener esto, porque vos hablabas de cómo es Cumbrecita y hablábamos de todo lo natural, pero aparte de ir a un lugar donde vas a poder disfrutar de la naturaleza, hacer distintas actividades al aire libre, después lo que tenés en Cumbrecita es los servicios, ¿no? Tenés naturaleza por un lado y servicios, que es lo que creo que nos hace hasta distinto a los grandes parques nacionales que tiene la Argentina y hay en el mundo, ¿no? Que normalmente los parques nacionales son lugares donde vos tenés pocos servicios, mucha naturaleza, pero pocos servicios o bastante acotados, y no es el caso de Cumbrecita. Ya te digo, nosotros tenemos la posibilidad tenemos una capacidad de carga hoy que la hemos hecho a raíz de la pandemia, de más o menos atender a 3.800 personas, darles de comer en los restaurantes y bares que tenemos de la mejor manera. De comerse un chivito, comerse un goulash ahora que hace frío, una trucha, un plato alemán con salchichas, chucrú. Qué rico, por favor, qué rico. Escúchame, Dani, vamos a ir a un cortecito de 2 minutos y me seguí contando eso porque ya me agarró hambre. Estamos cerca del mediodía con la nota. Ya me entusiasmaste. Dale. Vamos al corte y seguimos en un ratito más con Daniel López y con la Cumbrecita. ¿Cómo transitaremos esta etapa de flexibilización en Villa Carlos Paz? Es responsabilidad de todos seguir cuidándonos para cuidar a otros. Te brindamos algunas recomendaciones para salir de casa. Respeta el distanciamiento social. Procura mantener una distancia de 2 metros cuando estés en contacto con otras personas. Forme fila o acudas a espacios con mayor cantidad de personas. No olvides usar todo el tiempo tu tapabocas y de modo correcto, ya que en nuestra ciudad es obligatorio. Es importante que tengas precaución al quitarte el tapabocas de tu cara. Evita tocarte ojos, nariz y boca. Cuando vuelvas a tu casa, no olvides higienizar tus zapatos, limpiar los pisos con lavandina y pulverizar con alcohol y agua los objetos personales. Y lavarse las manos es la principal medida de prevención y la primera tarea que tenés que hacer al entrar a tu casa. Recuerda repetir esta acción varias veces en el día, de acuerdo a tus actividades y objetos que manipules. Lo mejor es que nos quedemos en casa, salgamos solo si es necesario y evitemos las reuniones y contactos sociales. Si tenés síntomas como tos, fiebre, dolor de garganta o dificultad respiratoria, comunícate al 0800 122 1444. ¿Por qué tener que elegir? ¿El vértigo o la calma? ¿Los amigos o la familia? ¿Por qué tener que elegir cuando podés tenerlo todo? Elegí 1000 lugares en un lugar. Embalse de Calamuchita. Seguimos, segundo bloque con Daniel López, jefe comunal de la Cumbrecita, pero aparte, como decíamos al principio, un referente
en la región del Valle de Calamuchita y en Córdoba, por supuesto. Dani, hemos hablado un poco de los servicios, de lo que ofrece la Cumbrecita, la región. La verdad que nos hemos quedado y hemos visto unas imágenes espectaculares que nos dan ganas de ir. Pero atrás de todo esto también hay cuestiones políticas. Hace 3 meses que estamos, como bien dijimos, en esta cuarentena, que a algunos lo ha perjudicado más que a otros le ha hecho muy bien. Yo siempre digo que para mí es muy bueno, ha sido muy bueno todo esto, pero que ya estamos en un momento donde tenemos que empezar a largar, porque la economía se está resintiendo en todos lados y más nosotros que vivimos del turismo. ¿Cómo lo ves vos, Dani, a todo esto? Bueno, yo creo, y por supuesto, en mi humilde parecer estuve y estoy muy de acuerdo con las políticas sanitarias que implementó nuestro presidente Alberto Fernández y todo su equipo, y que luego la bajaron también a las provincias, o sea, con el gobernador Schiaretti, y después con los COE centrales y los COE regionales. Y yo creo que se hizo lo que se debía hacer, y bueno, solamente mirar para los costados y ya no mirar a Europa o a Estados Unidos, sino solamente ver nuestros países hermanos, cómo les ha ido con la pandemia por ahí, por no haber tomado medidas, las cuales sí las tomó la Argentina, y hoy podemos contar, y cuando uno ve en los medios masivos cómo se dan el tema de los infectados, el tema lamentablemente de las muertes, la Argentina tiene para mostrar de que hizo bien las cosas. Y eso ha venido haciéndose cada 14 días, 15 días, como lo hacía el presidente, y la verdad es que yo he aplaudido de pie todas las cosas que ha hecho, porque la verdad que nos ha cuidado. Nosotros desde el sector que nos toca, desde este sector político, este frente peronista que tiene Córdoba, en el cual yo pertenezco, que quien conduce es Carlos Caserio, el senador nacional de Córdoba, y donde este espacio político peronista que ha apoyado desde primera instancia al gobierno nacional ha estado siempre haciendo cosas y tratando de implementar las políticas sanitarias que el gobierno nacional y el gobierno provincial nos han bajado línea como ha pasado, ¿no? Y que me parece que tiene que ser así. Pero claro, como vos decías, ya después de 100 días es cierto que las economías y el turismo, que ha sido una de las más castigadas como economías en sí, se ha complicado. Y creo que ahí el Estado ha trabajado y ha hecho un montón de cosas. De hecho, de tener el IFE, este ingreso familiar, después de tener también la ayuda para las pymes, monotributistas. Sí, para monotributistas. Yo creo que se ha hecho mucho. Yo creo que no ha tenido, y esto es mi parecer, no ha tenido la ayuda por ahí que a mí me hubiera gustado que tuviera de los bancos, ¿no? Me parece que los bancos han sido los más reticentes a darse cuenta de que estamos en una pandemia, y que la verdad que es muy triste, y es casi hasta, a mí me parece muy injusto de que tengas que sacar un crédito para pagar sueldos y tengas que pagar el 24% de interés. Cuando los bancos en el mundo y en la Argentina nunca perdieron, nunca. Siempre fueron salvados. De alguna manera u otra, siempre fueron salvados. Lo que más me acuerdo, en el 2001, o sea, explotaron, pero no explotaron. Esa fue la realidad. Ni hablar de a nivel mundial, allá por el 2008-2009 en Estados Unidos, se metieron un mar de dinero para que no quebraran los bancos, pero no cambió nada. Entonces ahí es donde me parece que sí, de alguna manera ha quedado el gusto amargo a que el sector financiero de la Argentina no apoyó como a mí me parece que tendría que haber apoyado. Te doy un ejemplo. Hace poquito estuvimos en una reunión, hace 2 semanas, un poquito más de una semana, con los secretarios de turismo y directores de turismo que yo coordino en el Valle de Calamuchita. Hicimos una catarsis de cómo habían sido con sus prestadores de servicio el tema de esto de sacar los créditos y todo, a las pequeñas y a las mini pymes que tiene el turismo. Y la verdad que el promedio fue del 18% que habían podido recibir alguna ayuda. Y eso tiene que ver con que, para mi gusto, es que tienen carpetas de, ¿cómo le llaman?, de calificación,
para calificar para un crédito, tienen carpetas armadas para no dar créditos, porque tuvimos 4 años antes de un gobierno anterior donde los bancos no querían darle crédito a vos, ni a mí, ni a nadie, porque era mucho más fácil comprarle BAC y LELIC y hacer la bicicleta financiera. Con esas carpetas hoy nos quieren dar créditos a gente que está ahorcada y que necesita la plata para pagar los sueldos. Y ahí hay que cambiar el libreto. Para mí hay que cambiar el libreto. No se puede trabajar con ese libreto donde para calificar para un crédito como eso más o menos tenés que ser un potentado. Y en realidad lo único que tenías era un pequeño negocio con dos o tres empleados que dependían solamente de eso. Y que hoy la economía turística está parada. Creo que ahí es cierto que me parece, como te digo, no acompañado el sector. Y en el caso del Valle de Calamuchita hemos tenido otras cosas mucho más particulares, pero estamos sin transporte público, ¿no? Por una cuestión lógica y absolutamente entendible. Cumbrecita tiene 40 kilómetros al único banco que tenemos, al banco más cercano está a 40 kilómetros. En Villa General Belgrano. Teníamos un cajero móvil, no lo tenemos más. Ajá. Imagínate que esa gente que tiene que ir a cobrar el IFE tiene que pagar un remis de 1.500 pesos para ir a cobrar el IFE. Es una locura que no se logre que los bancos entiendan y que nos den la posibilidad de estos lugares, porque no es la Cumbrecita sola, es Yacanto, es Santa es Los Reartes, es San Ignacio, es Las Caleras, son todos los pueblos que no tenemos la manera de poder resolver este tema, que tiene que ver con que los bancos dicen, bueno, anda a Embalse, anda a Santa Rosa, anda a Villa General Belgrano y saca la plata de los cajeros ahí. Es una gran discusión que yo por lo menos la estoy dando. Excelente. Donde se da la posibilidad de ver cómo el sector de la banca nos ayuda a que nuestros pueblos se desarrollen. Bien. Te doy un dato. En Cumbrecita nosotros no teníamos idea de cuánto era la plata que pasaba por el circuito de los bancos, ¿no? Ya digamos, la gente que cobra, tiene cuenta sueldo, por ejemplo, las comunas, los colegios secundarios, el colegio primario, las cooperativas. Bueno, en la Cumbrecita, que es un pueblito muy chiquito, somos 1.500 habitantes, estamos hablando de 6-7 millones de pesos que pasan por eso. Y no quedan en la Cumbrecita porque hay que ir a Villa General Belgrano a sacarlo. Cuando vos vas a Villa General Belgrano, ¿qué haces? Y bueno, compras en el supermercado, compras las zapatillas, compras la ropa. Y esa economía que podría ser local no existe, está en otro pueblo. La verdad que yo en ese punto uno a veces está un poco ajeno a todo esto, en la gestión que hacen ustedes como jefes comunales, como intendentes, como gobernadores, y uno no piensa en ese tema. Y la verdad que es un tema importantísimo y que le pedimos un llamado a la solidaridad a los bancos y que realmente se pongan las pilas del lado un poco de la gente, que son sus clientes, que siempre han trabajado con ellos, para, bueno, tratar de colaborar y sumar un granito de arena a esta situación tan catastrófica, porque es así, Dani, para muchos es catastrófico, quizás algunos no lo vivan tanto, pero lo que estamos en el turismo, lo que vivimos de esto y gran parte de la sociedad argentina también, la está padeciendo mucho. Entonces es bueno que el banco, hoy por hoy los bancos, se pongan un poquito al lado de la gente y puedan sumar un granito de arena a esta causa que bien decís vos. Sí, porque ¿sabes qué pasa, Víctor? Nosotros hablábamos de cómo empezamos y cómo nosotros vislumbramos cómo va a ser el turismo modo coronavirus, como te decía. Sí. En el medio, que es donde estamos hoy transitando, nosotros necesitamos tener una ayuda. Necesitamos tener ayuda real, que le llegue a todo el mundo. Porque el problema va a ser que si no, cuando lleguemos a ese punto donde se haya la apertura de turismo y empecemos a tener turismo de la provincia de Córdoba y luego de las provincias vecinas y luego de la Argentina y luego se abra al mundo, tenemos que llegar con un poco de aire, porque si estamos en la cuneta tirados, totalmente, no vamos a tener manera, porque también es cierto que la gente que salga va a tener que salir organizada, va a tener que organizarse, nosotros los vamos a tener que organizar, pero también te van a pedir servicios, y si nosotros no tenemos el oxígeno para llegar a ese punto con servicios, va a ser imposible, porque la gente va a decir, no voy a la Cumbrecita, le pedí una salchicha con chucrut y no tenía. Fui y me senté a un restaurante y hacía frío y no había calefacción.
Y bueno, eso tiene que ver con servicios, y para llegar a ese punto tenemos que recibir la ayuda del Estado. El Estado ha estado absolutamente presente. Yo realmente bendigo la posibilidad de haber tenido un presidente como el que tenemos y con las decisiones que ha tomado. Pero es cierto que no han acompañado todos los sectores como yo creo, me parece que podrían acompañar. Y el sector financiero ha sido uno, no tengo dudas de eso. Excelente, Dani. Mira, estamos terminando el programa, ya el tiempo se nos acotó. Cerrame, por favor, con 30 segundos. Con 30 segundos, con una idea, con algo que quieras vos expresar al pueblo, a tus vecinos, a los vecinos de Calamuchita, de Córdoba, de la Argentina. A ver, yo creo que han pasado cosas, ¿no? Lo que sí me parece que tiene que haber son nuevos libretos después de la pospandemia, después de la pandemia. Tiene que haber nuevas reglas. Se tienen que escribir nuevas reglas, se tienen que escribir de los lugares, de la gente de a pie. Me parece que nos hicieron creer muchas cosas que la pandemia dejó a la luz de que no eran así. Le doy una sola, que es anecdótico si querés, pero a nosotros nos decían, por ejemplo, que cuando se hablaba antes de la pandemia en las elecciones del año pasado, era que si la Argentina llegaba a agrandar su volumen de dinero, o sea, su base monetaria en un 5 o en un 10%, explotaba, se salía del mundo, había inflación y medio como que desapareció. La realidad de la pandemia fue que en el mundo se duplicaron o triplicaron las bases monetarias de las primeras potencias y de todos los países que tuvimos este problema. Y el mundo no explotó. Entonces nos estaban mintiendo. Yo pongo el ejemplo cuando eras chico, como tenés más o menos mi edad, cuando nos decían no comas lechón con cerveza porque casi que te morís. Y algún día ibas con los amigos, te comías un lechón con cerveza y no pasaba nada. Y esto nos parece que nos estaban diciendo. Nos estaban diciendo cosas que la pandemia las dejó a la luz que no eran ciertas. Entonces hay que escribir nuevos libros. Bien, Dani. Bueno, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo para vos, para tu familia, para Ingrid, para la gente de la Cumbrecita, para la gente del Valle, que sé que siempre estuvieron cerca tuyo también en unos momentos complicados, cuando le diste un poquito de apertura, un poquito de promoción a tu localidad. Salieron al cruce, pero ahí salió la comunidad regional y los 24 municipios y comunas de la región a apoyarte y apoyar la causa del turismo en la Cumbrecita y en toda la región. Así que gracias por tu tiempo y seguramente nos estaremos contactando a la brevedad. Bueno, muchas gracias, Víctor. Y sí, realmente le agradezco y aprovecho para agradecer a todo Calamuchita, al legislador y a todos que apoyaron este incidente que pasó para el fin de semana, el Día del Padre, justamente. Gracias, Dani.